Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de noviembre del 2023 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir al libro del profeta Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Bueno, el libro de Daniel, que les he explicado que para el canon hebreo, para los judíos, no está dentro de los escritos proféticos, sino que es tenido en cuenta como parte de lo que ellos llaman los escritos, que es la tercera parte del canon hebreo llamado Tanakh. Em, pues, como les explicaba, para los hebreos, porque es un libro un poco más tardío, pero también por el mismo contenido del libro les parece más un relato de un líder estadista, ¿sí? De un hombre de Estado. Mm, pero para nosotros como cristianos, la importancia del libro de Daniel es altísima, ya que a la luz del Nuevo Testamento vemos cómo el escrito de Daniel es retomado, tenido en cuenta incluso por el mensaje del final de los tiempos, el mensaje escatológico del Señor Jesús. Daniel fue escrito en dos idiomas. eh, la primera parte, exceptuando un par de versículos en el capítulo 2, es escrito en arameo, que arameo era la lengua que más se hablaba en Babilonia, y tiene mucho sentido. Los primeros 6 capítulos hacen referencia, digámoslo así, al relato histórico que nos dan los primeros capítulos de Daniel, donde nos está explicando los reinados de Nabucodonosor, de su nieto Belsasar, posteriormente de los persas. Acordémonos que inicialmente, cuando el pueblo de Judá es llevado a Babilonia, el imperio que estaba dominando en aquel momento eran los babilonios, en cabeza de Nabucodonosor, pero pasados, no sé, unos 50, 60 años, viene el imperio medo-persa en cabeza de Ciro, que es quien va a dar el decreto para que los pueblos puedan restablecer su culto. O sea, el imperio persa dio libertad de culto a los pueblos que estaban dominados anteriormente por los babilonios. Así que los primeros 6 capítulos de Daniel, que están en su gran mayoría en arameo, nos están dando estos relatos de que vivió Daniel como hombre de Estado, pero sobre todo como un hombre vidente, un hombre que tuvo, entendió visiones de Dios. Pero ya de los capítulos 7 en adelante vuelve al hebreo, ¿sí? El mensaje vuelve al hebreo, y los capítulos 7 hasta el final del libro de Daniel tienen una connotación diferente y ya no es un relato histórico, sino que de alguna manera podríamos decir que los últimos 5 capítulos de Daniel es una experiencia que tuvo Daniel en sus visiones y en las revelaciones que recibió el Señor. De hecho, si usted presta atención en el inicio de cada bloque de profecías o de visiones, nos va a ubicar cuándo tuvo esas visiones. El capítulo 7 dice, por ejemplo, en el primer año de Belsasar, ¿sí? O sea, en aquel tiempo en que Daniel, según lo que tenemos en el relato, no estuvo gobernando. Acordémonos que él con Belsasar estaba como apartado de las funciones del Estado, pero Daniel no perdió el tiempo. En ese tiempo en que estuvo apartado, él pues seguramente inquirió, escudriñó en el Señor, sus oraciones, su comunión con el Señor, y en ese tiempo empezaron las visiones que están en el capítulo 7. El capítulo 8, de hecho, también dice, en el año tercero del reinado de Belsasar, ¿sí? Entonces, mientras aparentemente Daniel, perdón, estaba apartado de las funciones gubernamentales, pues estaba completamente conectado a las visiones del Señor.
Así que estos últimos 5 capítulos, de nuevo en hebreo, nos van a dar todo un panorama de acontecimientos que vendrían no solo para el pueblo de Israel, sino para la humanidad entera, ¿sí? Bueno, algunos maestros de la Biblia han tratado ubicando también con el tema del lenguaje, las formas, lo que llaman la alta crítica, pues de ubicar también la composición de Daniel. De hecho, hay unos capítulos deuterocanónicos de Daniel que están, incluso aparecen en lenguaje griego, y estos capítulos que no están en nuestro texto, sí, no están en nuestra Biblia, están en otras Biblias que lo incorporan, pues son un poco más tardíos y no son tenidos en cuenta en el canon por el idioma griego y porque pues aparecen un poco tardíos. Estas profecías que están a partir del capítulo 7, algunos no las han visto como profecías que anunciaban un futuro, sino como relatos de situaciones que se estaban dando. Cuando se ubica a Daniel, más o menos en el siglo sexto, quinto antes de Cristo, pues todo el relato serían anuncios proféticos, pero algunos ubican los últimos escritos de Daniel a partir del capítulo 7, 8, como escritos que se dan en la época de los griegos, específicamente de los Seleucidas, que están gobernando en la Tierra Santa aproximadamente en el año 165 antes de Cristo, que algunos que han estudiado se les viene a la mente la historia de los macabeos. Sí, seguramente, de hecho, dentro de poco, en diciembre, se celebrará una fiesta que hace memoria de un evento muy especial de la época de los macabeos, que es el, el Hanukkah, ¿sí? En aquella época, y así lo vemos, pues yo que soy un poco más conservador en mi manera de ver este texto, creo firmemente que es un texto profético. El primer prototipo de anticristo se va a levantar en la época de los macabeos, que es el rey Seleucida llamado Antíoco IV Epífanes, que va a acabar con el sacrificio en el templo de Jerusalén y va a establecer un culto a Zeus, perdón, dios de Grecia, ¿sí? Y esta es la abominación desoladora que menciona Daniel, que advierte Daniel, que se cumple en Antíoco IV Epífanes, año 165 antes de Cristo aproximadamente, y que el Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo también va a retomar hablando del anticristo, ¿sí? Entonces, esta profecía de Daniel es muy importante, es fundamental para el estudio de los acontecimientos finales, es muy importante para el Señor Jesús. El Señor Jesús lo menciona tal cual. Es muy importante para Juan, que Juan parece o retomar o en la visión que recibe del mensajero del Señor, mucho del contenido de este libro de Daniel. Tiene un lenguaje apocalíptico, sin duda alguna. Por eso vamos a ver, y si usted ha tenido la oportunidad de leer Apocalipsis, vamos a ver figuras muy similares sobre bestias, híbridos, o sea, donde hay como partes humanas, partes de animales, donde vamos a ver seres alados, donde vamos a identificar unas bestias con unos cuernos, con unas características que tienen. Ahora, para nosotros mirar estas profecías escatológicas hacia atrás, más que generar temor, más que generar, digámoslo así, un poco de incertidumbre, debería generarnos muchísima seguridad, porque cuando se analiza un poco este lenguaje apocalíptico, escrito hace más de 2500 años, y ver cómo a través de la historia estas cosas se han venido cumpliendo, pues personalmente me genera un cierto alivio y una certeza de que lo que se advierte que va a venir, efectivamente va a venir. Voy a darles un caso muy particular en el capítulo 8. Bueno, el capítulo 8 menciona dos reinos que serían los medos persas y los griegos. Los griegos, que son los que van a suceder
a los persas, cuando empieza a describir de dónde vienen, hacia dónde van. Es muy particular cómo pues las profecías de Daniel van anunciando los que vienen del oriente, los que vienen del occidente, que vienen del norte, cómo se van encontrando, cómo se van dominando y cómo Israel está en el medio de esto. Sí, no sé si usted tenga la idea de cómo se ubica geográficamente Israel, pero Israel está ubicado en un punto donde se cruzan el oriente y el occidente y podríamos decirlo claramente el norte y el sur. No en vano, la Tierra Santa, esa pequeña porción de tierra en el mundo, ha sido una tierra de conflicto durante siglos. Esto que estamos viendo hoy en la guerra llamada en el presente conflicto en Israel, no es un tema solo de Israel contra un grupo terrorista de Hamas, no, esto es algo mucho más complejo y más grande, con intereses seguramente más grandes, porque ese punto es un punto de intersección de rutas comerciales. Eh, bueno, hoy en día ya hay otros intereses, además del comercio, movidos allí, y eso ha sido desde la antigüedad. Entonces, cuando un imperio venía de occidente hacia oriente, pasaba por la Tierra Santa. Cuando venía de oriente hacia occidente, pasaba por la Tierra Santa. Cuando venía de norte a sur o de sur a norte, pasaba por la Tierra Santa. Tener ese punto bajo el dominio era muy estratégico para cualquier imperio en el mundo, si quería pasar un poco más allá, digámoslo así, de su zona donde empieza a surgir estos imperios. Y cuando vemos la historia, por eso por allí pasaron los asirios, pasaron por allí los babilonios, pasaron los persas, pasaron los griegos, pasaron los romanos, luego pasaron los otomanos, los mamelucos, pasaron los turcos, pasaron los ingleses, pasaron, todos han pasado por allí, todos han tenido que ver, y eso es de manera sorprendente avisado, anunciado, advertido por el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, también lo hemos visto en Ezequiel. Así que entrar en detalles de este libro nos va a abrir un panorama muy interesante para comprender incluso las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que nos está advirtiendo que han de venir. Les decía, el capítulo 8 nos empieza a hablar específicamente del imperio persa y griego, pero unas particularidades que llaman mucho mi atención. Está, por ejemplo, en el versículo 14. Bueno, el versículo 14 establece el tiempo en que el sacrificio en Israel iba a ser cesado. Rápidamente, una explicación muy sencilla. Cuando muere Alejandro Magno, que es el gran emperador del imperio griego, el que viene desde Occidente, desde Macedonia, en Grecia, y se extiende hacia el oriente, llegando a los límites con la India. O sea, Alejandro Magno somete al imperio medo-persa. Alejandro Magno muere sin herederos. Él tenía dos hermanos que mueren también de manera sospechosa a su muerte. Alejandro muere de unos 36 a 38 años aproximadamente. Ese reino de Alejandro Magno se divide en cuatro, o ese gran imperio en cuatro reinos, que, que hay dos particularmente que tienen que ver con la Tierra Santa, y es el reino de los Seleucidas y de los Ptolomeos, siendo Israel el límite entre estos dos reinos, ¿sí? Los Seleucidas estaban en el norte, dominando desde Siria, y los Ptolomeos estaban en el sur, dominando desde Egipto. Israel quedaba exactamente en el límite de estos dos reinos que tenían conflicto. En algún momento los israelitas estuvieron bajo el imperio Ptolomeo, insisto, gobernaban desde Egipto. Bajo el imperio Ptolomeo o el reinado Ptolomeo era un reinado un poco más flexible, más consciente, como más inteligente, diría yo. Para darles una idea, Cleopatra, la gran conocida Cleopatra, era una mujer descendiente del reinado Ptolomeo, ¿sí? Cleopatra era Ptolomea de Egipto, pero los seleucidas eran un poco más, digámoslo así, brutales, más fuertes,
Y cuando los seleucidas le quitan a la Tierra Santa o quitan del dominio Ptolomeo a la Tierra Santa, es donde viene la persecución en contra de los judíos. O sea que estos reyes seleucidas que vienen desde Siria se van a convertir en aquellos prototipos o en aquel prototipo del anticristo, ¿sí? Y todos, obviamente, tanto seleucos y ptolomeos son griegos, solo que empiezan a tener disputas territoriales cuando todo el imperio griego es dividido. Y en ese proceso va a aparecer una historia maravillosa que va a advertir un poco el profeta Daniel, y es esa liberación del pueblo de Israel de un yugo, que eso es más que pagano. Aquí ya va mucho más allá de la idea del paganismo, lo dice así, la abominación desoladora. Solo piensa en este término, abominación desoladora. O sea que lo que este imperio iba a hacer era eh, una manera de transgredir, de ofender la santidad de lo que el Señor había apartado. Así que dice, quisiera leerles el versículo 17 en adelante. Eh, Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Hay algo muy particular en esta visión que él le va diciendo como qué viene cerca y qué viene para el fin. O sea que, de nuevo, este Antíoco Cuarto Epífanes se va a levantar es como un prototipo del anticristo que se manifestará de manera muy similar. Por eso es muy interesante, si usted le llama la atención, digámoslo así, las profecías de los últimos tiempos, que estudie, que pueda leer los libros de los macabeos. No están en la Biblia digámoslo así, de carácter evangélico, están en Biblia de carácter católico, porque son libros deuterocanónicos, pero los dos libros de Macabeos cuentan esta historia que les estoy diciendo sobre los Seleucidas, y ahí está el prototipo del anticristo, ¿sí? O sea que las conductas, las acciones que hicieron estos Seleucidas en contra del pueblo de Israel, en contra de la Tierra Santa, en contra del templo, son conductas que Juan, a través de Apocalipsis, nos advierte de lo que será el anticristo. Es muy interesante identificarlo, estudiarlo un poco, si le interesa estudiar este tema del Apocalipsis y del final de los tiempos. Dice el 18: mientras él hablaba conmigo, caí dormido sobre mi rostro, él me tocó y me hizo estar en pie. Dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Aquí viene la explicación de las visiones que tiene Daniel. Muy interesante. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Bueno, literalmente aquí dice Javán, ¿sí? En el texto hebreo no dice Grecia, porque, a ver, pensémoslo así. Si Daniel 8 es antes de que aparezca el imperio griego, eh, pues porque va a aparecer, va a decir Grecia si ni siquiera existía el imperio griego? Existían ciudades-estado griegas, pero no existía un imperio. Me puse a buscar y de verdad no aparece la palabra Grecia, sino Javán, que Javán era uno de los descendientes del hijo eh, de Jafet, hijo de Noé, que poblaron el occidente, ¿sí? Entonces simplemente está hablando de Javán como unos pobladores del occidente, pero literalmente aún no se tenía claro de Grecia como imperio, ¿sí? Había ciudades-estado griegas, Grecia ha tenido diferentes estadios de tiempo, pero en ese momento no existía todavía el imperio, creyendo, y así lo asumo yo, el capítulo 8 del siglo, como una composición del siglo V antes de Cristo. Dice: y el cuerpo grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar. Es muy lo que les acabo de mencionar. Dice que este cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar. Históricamente, cuando este cuerno que viene de Javán, que es de la zona donde vendría Grecia, o sea, es un solo cuerno que es quebrado y es reemplazado por cuatro cuernos. ¿Qué nos cuenta la historia? Lo que le relaté hace unos minutos. El imperio de Alejandro Magno, el imperio
griego o helenista, así también se va a conocer, se divide en cuatro reinos, ¿sí? Que les dije que eran cuatro generales: Seleuco, Ptolomeo, Antíoco y Lisímaco, y aquí está en el versículo 22 del capítulo 8 de Daniel. Ahí es lo que yo digo: si se cumplió lo que advirtió Daniel, lo que profetizó Daniel, ¿por qué dudamos de lo que aún no se ha cumplido, que se cumplirá? Dice el 23: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá las fuentes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Tomando las profecías, además de Ezequiel y de Daniel, mm, muchos mm, comentaristas creen, eh, bueno, ¿quién vino después de los griegos? Los romanos, ¿sí? Los romanos ya no, como cuatro reinos, los cuatro reinos, o sea, Grecia se dividió en cuatro reinos, pero cuando vienen los romanos, todo lo que estaba dividido en cuatro reinos, pues es tomado bajo un solo imperio romano. Y el emperador romano, que se va a conocer como los Césares, pues va a ser una sola cabeza. Muchos creen que definitivamente el imperio romano nunca ha desaparecido de la faz de la tierra, está vigente. Algunos osadamente lo asocian directamente a la Iglesia Católica, ¿sí? Romana, eh, pero es mucho más allá de la Iglesia Católica Romana. Es un ente mucho más grande y poderoso que ha influenciado en el mundo en estos últimos 2000 años, y que según las profecías, desde allí también vendrá el dominio en esa imagen del anticristo del final de los tiempos. Aquí nos habla de un rey altivo, que lo va a mencionar también el Señor Jesús, y lo va a mencionar también Pablo a los tesalonicenses. Un hombre o un ser, una imagen, una organización, pues no hay manera, hay muchas especulaciones sobre esto, pero que viene del imperio romano, el imperio que domina a los cuatro reinos griegos, y que bajo este imperio es que va a venir el Señor Jesús, el Mesías anunciado, y que de alguna manera a través de la historia ha estado presente, nunca ha dejado de estar presente la influencia del imperio romano, que de hecho ustedes habrán escuchado una expresión greco-romano, porque el imperio romano no destruye absolutamente el imperio griego, sino que hace una especie como de sincretismo, de fusión, y van a estar presentes durante toda la historia de la humanidad. Muy particular lo que Daniel está advirtiendo, nos da unas señales, unas indicaciones que debemos ir advirtiendo para también discernir los tiempos. Y lo más importante de todo este mensaje del final de los tiempos, el mensaje escatológico, es poder entender el papel que nosotros necesitamos desarrollar. La palabra del Señor está allí, el mensaje divino, la revelación, las advertencias están para que despertemos y para que entendamos el papel que debemos cumplir en cada etapa de la historia de la humanidad. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo orgánico del Señor, o sea, algo así como que somos sus brazos, sus pies, sus manos, somos la parte funcional del Señor en este mundo, y estamos aquí no para quedarnos como adormecidos, como enquilosados, sino a cumplir unas acciones. Pero para cumplir esa misión necesitamos entender las visiones. Eso fue lo que tuvo Daniel. Tuvo visión, pero comprensión de las visiones. Nosotros, hay cosas que no deberían sorprendernos, nos deberían tal vez aterrar, muchas cosas que suceden, pero no sorprendernos,
porque si estamos conectados con la cabeza que es Cristo, dinamizados por el Espíritu, por su Espíritu, deberíamos ir entendiendo cómo movernos en todo lo que el mundo está viviendo. Y todo se trata, todo esto que hace la iglesia, todo este plan que tiene el Señor, se trata de salvación. Ahí está, digámoslo así, el quid del asunto, la salvación. Somos la oportunidad para muchas personas que, como decía aquella canción antigua, no saben a dónde van. Y entender todo esto, porque muchos practicantes de la fe cristiana quisieran simplemente que se les hable de cómo solucionar su problema aquí y ahora, cómo conseguir trabajo, cómo pagar las deudas, cómo dejar de pelear con el marido, con la mujer, cómo, no sé, orientar a los hijos rebeldes. Claro que eso es importante, pero eso viene inherente en aprender a conocer al Señor, el papel que cada uno tiene y dejar que su espíritu tome control de nuestras vidas. Eso se va a ir solucionando, pero hay una misión mucho más trascendente que el bienestar personal o de mis cercanos, y es pensar en verdad en la salvación del mundo. Cuando pensamos en, digámoslo así, en misiones mucho más nobles y grandes, seguro que las que para nosotros son tan difíciles, les vamos a ir viendo cómo el Señor toma control de ellas. Oremos, espero que tengan mucha inquietud y que sientan un anhelo de estudiar estos escritos y tratar de abrir la mente para poder entender al ver noticias. Es muy interesante ver noticias, entendiendo muchas de estas cosas, porque más que desconsuelo, miedo, tristeza, angustia o ansiedad, es esperanza. Porque si esto estaba advertido y se ha cumplido y se está cumpliendo, es porque aquí hay esperanza y la certeza de que en sus manos estaremos guardados. Así que oremos dándole gracias al Señor, entregándole este nuevo día en oración. Abre nuestros sentidos, por favor, oh Dios, al comenzar esta nueva semana y terminando este año, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser reflexivos, no solo de las situaciones que nos pasan, de lo que pasa en nuestro entorno, sino de tu santa palabra, Señor. Yo te pido que nos des luz, orientación y guía, y que vayamos más allá. La vida es más que comer y vestir, advertiste tú, Señor. Y nosotros tenemos un papel mucho más importante que trabajar, producir, pagar deudas y comprar cosas. Es que somos tu cuerpo. Somos, Señor, la oportunidad para un mundo loco que está sumido en las tinieblas. Y hay una misión muy noble que tú nos has encomendado. Y es en verdad la salvación del mundo. Despiértanos y que todo esto que tenemos en estos días la oportunidad de leer nos inquiete para bien, para estar cerca de tu corazón. Encomendémosle al Señor con humildad esta semana y este día. Encomiéndele su vida, encomiéndele sus asuntos, sus deberes, sus responsabilidades. Pídale que le ayude y que le permita ir resolviendo situaciones para que usted también se pueda ocupar de lo que es importante, de lo que es prioritario, de lo que trasciende a la eternidad. Señor, claro que es importante solucionar dificultades acá, pero déjame ir un poco más allá y ayudar a los míos a encontrarse contigo. Danos tu bendición para esta semana. Abre los cielos. Una sola palabra es suficiente para sanar, liberar, para causar, Señor. Envía ángeles alrededor de nosotros que nos protejan de todo mal y de todo peligro. Abre nuestros sentidos a tu voz y déjanos ver tu gloria, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.